¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Siempre con el placer, el gusto de estar con ustedes y de estar agradecidos que nos permitan entrar en su hogar, pero con una buena influencia, no como otros programas que entran con malas cosas, con cosas perversas. Aquí entramos con la palabra del Señor y gracias por darnos la bendición de poder estar en su living, a lo mejor en su dormitorio o tal vez en la terraza, no lo sé, pero gracias por permitirnos estar en su hogar y estar en su vida. Somos la Iglesia Bautista de Niña Gabriela para todas nuestras visitas. Contentos también que nos acompañen en esta emisión de estos videos, de estas clases, de estos temas, sermones, como usted le quiera llamar. Lo importante es que provienen de la Biblia. Y hoy día el tema es tentaciones. Puede haber una tentación o pueden haber tentaciones en plural. Así es que ese es el tema de hoy día. Bien. Dice, voy a leer un texto para que usted se ubique en qué contexto lo vamos a decir este tema. Está en 1 Corintios capítulo 10. Voy a leer del versículo 1 al 22, así que tome asiento, por favor, acomódese, pero quiero que usted vea el contexto en el cual quiero tomar el pasaje, el versículo 13. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hay un propósito de esta escritura específicamente. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso lo puede examinar usted ahí en Éxodo capítulo 32. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Están escritas para nosotros, para nuestra enseñanza y para amonestarnos. A quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ojo con el pasaje que viene. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Está relatando una serie de eventos en el cual muchas veces pagaron con sus vidas el pecado que cometieron. Y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Está hablando, ¿cierto?, de la cena. Está hablando de lo que hacemos nosotros para santificar nuestras vidas a través de la cena, donde tomamos el pan sin levadura y tomamos el jugo de uva. No es fermentado, ¿bien? A eso se refiere. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues?
que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, considere por favor bien este pasaje, es 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 22. Se nos advierte aquí respecto de la tentación. Nosotros podemos llevar una vida bendita de Dios, pero si nos dejamos seducir por la tentación, nosotros nos ponemos en contra de Dios, nos alejamos de Dios. Ese es el consejo de este pasaje. Así que vea usted el versículo 13 en forma especial. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Cuando un cristiano cae, es porque no buscó la salida en el Señor. Ay, pero pastor, no, diga la verdad. Cuando una persona peca, dígale la verdad. Usted se dejó seducir, usted quiso pecar, usted quiso mentir, usted lo quiso. ¿Por qué? Porque este pasaje me enseña, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Entonces, cuando nosotros recibimos personas que vienen realmente arrepentidas, lo que nos queda es el perdón, punto. Pero hay muchas personas que se dejan seducir por el pecado. No digo las personas que están sin Cristo porque no tienen defensas de cómo salir de eso o detectar qué es bueno o es malo. Nosotros sí lo podemos hacer. Entonces, la tentación tiene una característica: acosa, persigue, no da tregua ni reposo. Persigue. Y uno tiene que saber en el Señor salir. Muchas veces algunos dicen, no, es que la forma de hacer esto o lo otro. Hermano, no hay forma alguna para huir de la tentación. Uno tiene que enfrentar la tentación. No existe una técnica para huir de la tentación. No existe una religión para huir de la tentación. No existen secretos mágicos que digas 3 palabras, 4 palabras que digan que y te va a apartar. No existe la gimnasia mental para hacer ejercicio, pensar en número, o no existe. No existe tampoco cantar corito, hermano. No existe, cantemos, no. Ya vamos a ver por qué. Yo no puedo evitar la tentación. La tentación va a venir siempre, en cualquier momento y en cualquier lugar. El problema, como le anticipé, es que podemos ser tentados en cualquier lugar. Usted a lo mejor se va a asombrar o se va a sentir un poco inquieto, inquieta, pero usted puede ser tentado en el local de la iglesia. Aquí mismo podemos ser tentados. Podemos ser tentados en una confraternidad cristiana. Podemos ser tentados en un campamento de jóvenes cristianos. Podemos ser tentados en el trabajo, en el colegio, o solos. Usted dirá, no, pero que puede ser tentado solo. ¿Cómo fue tentado Jesús? Solo. Entonces, hay que entender cómo es el proceso de la tentación para poder salir de ella. Ahora, tiene que haber alguna respuesta, alguna salida, alguna solución, alguna receta. ¿Cómo evito la tentación? No puedo. Yo no puedo, tú no puedes. Jesús podía haber dicho ya, Satanás, vete. No, estuvo ahí, resistió la tentación. Él tenía, cierto, la forma. Entonces, no puedo evitar la tentación, no le puedo hacer el quite a la tentación, porque va a venir. Y después se va a explicar por qué. Ahora, algunos, entonces dicen ya, vamos a hacer fiestas, pero muy sana la fiesta. No va a haber licor, no va a haber esto, no va a haber una fiesta muy sana. O libros escogidos, muy probados en lo que es bueno. Películas que no muestren figuras, que no muestren esto, muy bien. Amigos que sean realmente sanos los amigos. Todo esto muy seguro.
no a la playa. No voy a ir a la playa. ¿Por qué? Porque los cueros andan para allá y para acá. Y no tan solamente los hombres, sino que ahora también las mujeres. También se dedican a mirar con sus ojitos. Entonces, bueno, si eso, establecemos unas reglas rígidas y las seguimos. Esta regla aquí, esta regla acá, y así vamos a evitar la tentación. No es malo lo que se hace. No es malo. Mi esposa sabe y es testigo que nosotros nos fuimos a la playa por muchos años, porque yo me declaraba incompetente, débil para estar en la playa. ¿Me entiende? Entonces, con el tiempo ya pudimos crecer, yo pude crecer en la fe e enfrentar las cosas de otra forma. Ahora, recuerde lo que dice Mateo 5:28. 28, perdón. Si uno mira a una mujer, ¿malo? No, la miré y la codicio, la quiero tener, el pecado es adulterio. Y nadie sabe, nadie supo. Estoy al lado de mi esposa me está haciendo cariño, me tiene abrazado, me está haciendo cariño y diciéndome te amo, y yo estoy mirando y estoy deseando a esa mujer que está allá. Jesús dice, has adulterado en tu corazón. Entonces necesito alguna forma, no hay forma. Por eso nosotros tenemos que identificar la tentación e ir a enfrentar la tentación, sabiendo qué es lo que me tienta. Yo en mi vida pasada, ustedes saben, fui un fumador, pero hoy día el cigarro para mí es historia, no me provoca. El alcohol no me provoca, ¿me entienden? Y muchas cosas han dejado ya de provocarme. Así es que puedo vivir más tranquilo, sin esas luchas intensas. ¿Por qué razón? Estando yo con mi esposa, puedo estar mirando a una mujer o diciéndole ahora a la persona que más amo, a mi esposa, una mentira. ¿Por qué? Porque el problema está en mi corazón, no está afuera. Por eso no hay forma de evadir la tentación, porque la tentación está en mí. Yo soy la persona débil. Entonces, fíjese usted que hubo un submarino, lo traté de confirmar porque esto lo leí hace años atrás, y no lo pude confirmar, no lo pude encontrar por el nombre, pero ya lo vamos a encontrar. El submarino le llamaban el triturador, trabajaba en el Polo Norte y rompía hielo sin ningún problema, pero excedió la profundidad máxima. Los investigadores con el tiempo encontraron algunos trozos del submarino. ¿Para qué vamos a decir si encontraron cadáveres? Ninguno. De ahí nace el batiescafo. Es una esfera, una bola de metal con ventanilla que soporta las grandes presiones del mar. Bajan a grandes profundidades. ¿Y qué se encontraron? Peces nadando, como diría uno, como peces en el agua. Entonces, ¿por qué esos peces pueden vivir bien a esa profundidad y con esa presión? Porque su cuerpo desarrolla una presión igual o superior a la presión del mar. Sencillo. Nosotros tenemos que aprender a vivir como esos peces, no en el batiscafo, no en la bola que nos protege. Nosotros tenemos que aprender a vivir como esos peces, con esa presión social, con esa presión de los amigos, con esa presión de la familia, con esa presión tenemos que aprender a vivir. Porque siempre, si tú sales del batiscafo, quedas expuesto y sin ninguna defensa. Entonces tienes que salir de esa bola y exponerte. No es que busques la tentación, pero tienes que aprender a sujetar, a resistir la tentación. ¿Bien? Ahora, algunos cristianos luchan con corazas de acero o viven en esta bola de acero con ventanillas porque miran hacia afuera. Debemos vivir cómodos en el lugar que estemos. Porque recuerden, la tentación viene de nosotros. ¿Entiende? Van a haber cosas que nos van a llamar la atención, pero la tentación nace de dentro. Colosenses 2:23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario al cuerpo, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne.
Y sabemos cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? Si no, examine Gálatas capítulo 5. Ahí puede encontrar las obras de la carne. Entonces, yo puedo hacer sufrir el cuerpo. Puedo hacer muchas cosas con el cuerpo. Latigar el cuerpo, no darle comida al cuerpo. Pero no sirve. No sirve. Porque la carne, ese viejo hombre está dentro. Y no le llegan los latigazos, no le llega la falta de comida. Nada. ¿Entiende? Entonces, debemos vivir cómodos como peces en el agua, a profundidad o más arriba. Entonces, ¿qué nos mantiene a nosotros y qué nos debe mantener? Y aquí empezamos ya a buscar la solución. Es la presencia del Espíritu Santo, activa y fuerte en tu vida. No es que el Espíritu Santo esté aquí en mi corazón. Amén. Pero ese Espíritu Santo tiene que estar hablándote, tiene que estar diciendo y tú obedeciendo a lo que el Espíritu dice. No es que tenga solamente el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo tengo este reloj y este reloj me sirve para ver la hora, para saber en qué hora estoy. ¿Me entiendes? Pero si yo este reloj lo tengo y jamás lo miro, ¿de qué me sirve tener el reloj? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo. Porque Él sabe lo que viene, Él sabe que resistes tú o que no. Él sabe cuáles son los argumentos de Satanás. Entonces, Él nos da la fuerza para vivir la presión de la tentación. Romanos 12:2 dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y quién me va a enseñar? El Espíritu Santo. Él me va a enseñar a resistir la tentación. ¿Por qué? Porque me va a dar enseñanza. Me va a renovar el entendimiento y va a decir, ajá, esto no es bueno, huele mal, esto va para mal. Es por eso que tenemos que estar tan influidos por el Espíritu Santo. El pecado, sabemos, divierte. Si no, pregúntele a cualquiera, el pecado divierte, gratifica, pero es un rato. Es un rato. Entonces, empezamos que algunos que son más, entre comillas, santos, dicen, a mí no me toca. Eso es mentira. Todos los hombres van a ser tentados. Me refiero al género humano, hombre, mujer. Todos vamos a ser tentados. Todos vamos a vivir esa verdad. Hoy día el pecado es diversión, mañana es pena, es tragedia, es angustia, es arrepentimiento. Crea que es verdad. Resistir la tentación es apelar, es recurrir a las lealtades más elevadas. Por ejemplo, ¿cuál sería una lealtad elevada para mí? La fidelidad a mi esposa, en todos los aspectos, no solamente la otra mujer, no, en todo aspecto. La fidelidad a mis hijos, ser fiel a lo que yo les he enseñado. La fidelidad a los hermanos de la iglesia y la fidelidad a Dios. Entonces, resistir es apelar, Señor, yo no puedo hacer eso, Señor. Ayúdame a salir de esta tentación. Ayúdame a resistir, porque tú y yo vamos a ser tentados. Entonces, resistir es buscar esas fidelidades, esas lealtades. ¿Cómo yo podría hacer tal cosa? ¿Cómo podría hacerlo? Es una buena defensa. Ahora, en el tiempo de tentación es tiempo de decisión. Es decidir qué voy a hacer con lo que me está ocurriendo. La tentación puede ser en cualquier área, hermano. Incluso la fama, la vanidad. Hay tantas formas de ser tentado. Entonces, uno podría pensar, no, es que se ve atractiva la cosa, es que te va a divertir un rato, pero después va a venir todo el problema. Entonces, en los momentos de tentación son momentos de decisión. Pero para decidir, necesito informarme.
Necesito tomar información. Vamos a ver. Pero el tontito, el mal ejemplo. Proverbios 14, 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja, ese de mecha corta, se enoja. Un empujón, porque se enojó, puede significar la muerte de una persona. La persona se tropieza, se pega en el suelo, se quebró el cráneo, murió. ¿Por qué? Por un momento de enojo. La Biblia dice claramente, anótelo, Proverbios 14, 17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Hará locuras. Ahora, veamos el momento de tentación. Yo puedo pensar, voy a ceder a la tentación, voy a admitir la tentación. O puedo decir, no, resisto la tentación. Y usted dirá, es fácil. Hay un pasaje que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No me acuerdo, no noté el pasaje, pero lo tengo anotado aquí. Hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, nosotros miramos y, oye, no hay problema, se ve bien. Pero dice, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué debo pensar yo? Si yo resisto la tentación, agrado a Dios, pero necesito ayuda. Si yo cedo a la tentación, preguntarse, por ejemplo, ¿en qué me estoy metiendo? Yo podría tomar esto y llevármelo a la casa. Yo podría burlar los fondos de la iglesia. Yo podría mentir a mi esposa. Podría ser un farsante con mis hijos. Podría hacer de todo. Pero el problema es que los tontos ven el hoy. Y ceden. Una persona bajo la influencia del Espíritu Santo va a mirar el hoy y el mañana. ¿Cuáles son las consecuencias de ceder a la tentación? Y eso es lo que muchos no hacen. No ven las consecuencias. Ven el hoy. Ven el enojo hoy día. Entonces hay que mirar a largo plazo. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue un niño que lo recogieron del río. La hija del faraón lo recogió, lo ahijó. Tráiganlo. Y trajeron a la mamá de Moisés para que criara a Moisés. Él era considerado un príncipe. Entonces va un día a visitar a sus hermanos, ya crecido ya, va a visitar a sus hermanos. ¿Y qué es lo que sucede? Ve que un egipcio está haciendo algo a su conciudadano, llamémoslo así, o israelita igual que él, y va y lo mata. Y esconde su cuerpo, el cuerpo del egipcio, en la arena, lo esconde. Y al otro día va de nuevo y habían 2 hebreos peleando. Y él dice, pero ¿cómo esto, lo otro? Y le dice uno, ¿y quién te ha puesto por juez y partidor? ¿Quién te puso por juez aquí? ¿Acaso vas a hacer lo que hiciste con el egipcio que lo mataste? Ahí se da cuenta que él estaba condenado a muerte. Era tiempo que se enterara el faraón para matar a Moisés. Y dice la Biblia, el faraón quiso matar a Moisés. ¿Qué tuvo que hacer? Huir. Todo lo que tenía él, todo su principado no existió. En un momento dejó todo. Tuvo que huir 40 años en el desierto siendo un ovejero. Y cuando va con el pueblo de Israel, llevando esos 2 millones y tanto de personas, Dios le dice, habla la peña. Él golpeó la peña. ¿Qué significó? No entrar a la tierra prometida. Consecuencias de decisiones. Consecuencias de las decisiones que tomamos hoy día. A él le vino a repercutir 40 años más adelante. Y después que le golpeó la peña y no le habló la peña, más o menos cerca de 40 años tal vez, o un poco menos, le viene a repercutir, no puedes entrar a la tierra prometida. Aquí vas a morir, Moisés. Consecuencias de las decisiones. ¿Cuándo vienen las consecuencias? Inmediatamente o con los años. ¿En qué me estoy metiendo?
si yo hago esto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué podría ocurrir? Es lo que yo debo pensar. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. Veo algo malo y se aparta. No va con la morbosidad a saber qué es lo que es, de qué se trata, cómo se hace, no se hace. No, se aparta del mal. El sabio. Más el insensato se muestra insolente y confiado. Y el 22:3 de Proverbios dice, el avisado ve el mal y se esconde. El avispadito que le decimos nosotros, ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. ¿De cuál eres tú? ¿De los avisados o de los simples? El avisado ve el mal y se esconde. ¿Por qué razón? Porque muchas veces en el caminar diario no confiamos en Dios, olvidamos a Dios. Pero dice el Salmo 34:8, dichoso el hombre que confía en Él, en Dios. Que confía en Dios. Dios dice, no mientas, no miento. Porque eso es confiar en Dios. No es que los mandamientos dicen lo suficiente para llevar una vida agradable ante Dios. Si yo confío en Dios, cumplo sus mandamientos. Cumplo sus mandamientos. Entonces, les leo también del Salmo 73, versículo 2, en adelante. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas, no tienen angustia, aflicción, por su muerte, pues su vigor está entero, tienen más de lo necesario, están sanos, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, esclavos. Por tanto, la soberbia los corona, lo exhiben, se cubren de vestido de violencia, exhiben eso. Sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea en la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí los impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Cuando leo este pasaje, hermano, veo la sociedad actual. ¿Cuántos jóvenes se habrán involucrado en comercializar drogas por tener autos? Porque es plata rápida, fácil y harta. Como trabajo y gano tanto y estos no trabajan, tienen auto, tienen otro, fueron llevados hacia allá. Ese fue el pensamiento que tuvieron. Exactamente, ese es el pensamiento que tuvieron. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es pensar en el futuro. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero y en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. ¿Qué es lo que hizo el salmista? Miró, le molestó, se sintió mal, casi cae en la tentación, pero vio lo que Dios iba a hacer. Sí, muchos dirán, oye, pero tú, oye, joven, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, lo pasamos re bien, ve con nosotros. Y el joven dice, no lo voy a hacer, porque he decidido guardarme para mi esposa. La jovencita ha decidido guardarme para mi esposo. Ay, qué tonto, qué antiguado, qué estúpido, lo que digan, pero lo he decidido así. ¿Por qué? Porque estás mirando tu futuro matrimonio. No estás mirándolo hoy, estás mirando tu futuro matrimonio. Y eso es bueno. Eso es bueno, estás santificando tu matrimonio desde el inicio, porque el que parte sin ese requisito, parte mal. No es puro ese matrimonio. Y además algunos dicen, soy virgen porque pasan de blanco adelante.
Y los otros no dicen nada porque usted cree que Dios no sabe. Usted cree que va a engañar a Dios. Entonces dice, no, pero no ha pasado nada. ¿Cuántos años pasó Moisés en el desierto? 40 años. 40 años. Si las cosas no se ven al tiro. Dios puede hacerle al tiro, puede tomarse el tiempo que quiera. Entonces, ¿qué debo hacer para resistir la tentación? Cambiar mis pensamientos. Cambiar mis pensamientos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta esa profundidad la palabra de Dios me habla. Por eso tengo que ser cercano a la palabra de Dios. Siempre tengo que estar leyendo algo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en momentos de aflicción, de tentación, te va a despejar el camino, te lo aseguro. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Confiar en la palabra de Dios, porque me va a decir en la condición que estoy enfrentando tal y cual tentación. La tentación puede ser robar, la tentación puede ser agredir, la tentación puede ser hablar malas palabras, la tentación puede decir pelar a una persona, la tentación puede irse para ir contra el pastor, hablar del pastor, de los padres, la tentación puede ser diversa. Pero mira el futuro, mira el futuro. Bien. En el libro de Filipenses, les leo de Filipenses, el capítulo 4, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué te dice Dios que ocupes tu tiempo? Que ocupes el tiempo de reflexión, de meditación. ¿En qué dice Dios? ¿Que andes pensando en una tentación? No. Dice, por nada estéis afanosos. Dios conoce la situación tuya. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué la tentación tiene éxito? Porque piensas y piensas y piensas cuando viene a decir, fuera. Pongo la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, en mi boca. La tentación, fuera. 3:19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fíjese cómo se refiere Dios a ese tipo de personas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tenemos molde nosotros de comportamiento. Nosotros tenemos costumbres. Muchas veces cuando he venido a la iglesia en otras horas, al local de la iglesia, perdón, yo he virado hacia el colegio. ¿Por qué? Por la costumbre. Y cuando vengo el día miércoles, viro hacia acá porque es la costumbre. Es increíble cómo desarrollamos modelos de conducta, pero también mi mente. Tengo una forma de pensar, una forma de adquirir conocimiento. Tengo formas ya desarrolladas. Tengo formas de pensar cosas malas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Le hablé de Hebreos 4:12, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra de Dios la que tiene que entrar a romper esos moldes que te llevan hacia la maldad. Proverbios 11:19 dice, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Tienes que romper con lo malo, con las malas costumbres, tus malos pensamientos, tus malos hábitos de lectura, de ver televisión, series. Rompe con esos hábitos. Primera de Pedro 1:17 en una fracción dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, desde que nos convertimos hasta que muramos o hasta que Cristo nos venga a buscar. Dice que debemos conducirnos con temor ante la presencia de Dios, ante los mandamientos de Dios.
No hay regalones para Dios, porque Dios es justo. Dios es justo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar esos patrones. Ve algunos pasajes. Mira, Hebreos 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ahí viene el cambio, porque tengo el anhelo y el deseo de cambiar, de ser mejor para Dios. Sé lo que me tienta, sé lo que es débil para mí, pero una vez que superes la debilidad, va a ser tu fortaleza. Nunca más el demonio va a buscar por ese lado. Segunda de Timoteo 2:16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Esas conversaciones de que si fuera así o que si fuera así, que aquí, que allá. Ay, hermano, hay tantas conversaciones profanas, palabrerías, que te van a conducir a la impiedad, a alejarte de Dios. También 1 Timoteo 6:20 dice: evita las conversaciones profanas, evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia, evita esas cosas. Por ejemplo, conversemos de la evolución. Pero yo voy a conversar de la evolución contigo para contarte que es solo una teoría. Científicamente no está probado. Y si no está probado científicamente, es solamente una teoría. Todas las cosas que se han dicho han sido falsas y muchos evolucionistas científicos se han vuelto y han dicho es falsa. Pero todavía hay gente que cree que la evolución es cierta. Bueno, cada uno cree lo que quiera creer. El aborto. Se le dice a la gente: no, pero si un montón de células. Es una cosa que no tiene... No. Por ejemplo, la Argentina se acaba de aprobar el aborto hasta la 14 semanas. 14 semanas. 3 meses y medio de gestación. 3 meses y medio. Sin mediar autorización de nadie. Si tienes más de 16 años, puedes ir y pedir el aborto. Y ni un médico, ni un doctor, ni una enfermera, ni un pastor, ni un sacerdote, nadie te puede impedir el aborto. Todo lo contrario, tienen que apoyarte en el aborto. Eso ocurre en Argentina. Ya ocurrió con nosotros también con las famosas 3 causales. Qué vergüenza, ¿no? Así matamos gente. Salmo 51:10 dice, que es donde queremos que empiece el cambio: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es lo que David le pedía después de haber pecado con Betsabé. Uno dice: no, es que tuvo una mujer. No, mató al marido. No fue con la espada de él, fue con la espada de su enemigo. Si el pecado de David fue grande. Bueno, por eso murió el hijo que tenía Betsabé en su vientre. David le dijo a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, ayúdame a vencer la tentación, ayúdame a sacar estos pensamientos perversos, Señor. Yo sé que estoy mal, ayúdame a triunfar sobre la tentación. Porque nadie podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. No es cierto eso. Proverbios 29 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? Es una pregunta, no es una aseveración. Nadie puede limpiar su corazón si no lo limpia Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Enfrentar la tentación. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, para los corrompidos e incrédulos. Nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Nosotros salimos de ese grupo de gente. Dios nos ayudó a salir. Entonces, ¿qué tengo que hacer para iniciar el cambio? La palabra de Dios. Mira los pasajes que te he mostrado. La palabra de Dios. Confiesa el pecado. Anda donde tu padre, donde tu esposa, donde tu esposo. Ven donde el pastor.
confiesa, habla, va a ser primero un alivio, y va a ser un freno. Va a ser un freno para ti, porque va a significar vergüenza. No porque alguien lo divulgue, sino porque regularmente el pecado es vergonzoso. No olvide, eres hijo de Dios, hija de Dios. Nuestro Padre quiere ayudarnos en todo, en todo. Lee la Biblia, ora, busca compañía primero de Dios, de tus padres o de hermanos fieles en la iglesia, pero que sean realmente fieles, no de apariencia de fidelidad, que sean personas íntegras, que son el mismo aquí y en otro lugar, no que aquí dicen una cosa y en otro lado dicen otra cosa, porque los hay. Hermanos fieles, que sepan vivir, divertirse, conversar. Si estás cerca de Dios, tienes éxito sobre la tentación. Algunas tentaciones van a desaparecer cerca de Dios. Algunas van a perder su atractivo y otras las vas a considerar estúpidas. ¿Cómo me puede tentar esa porquería? Pero si te alejas de Dios, todas las tentaciones te van a parecer atractivas. Jesús dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo vencemos la tentación? De la mano de Dios, por la influencia del Espíritu Santo, por la guía del Señor Jesús. Es lo que necesitas. Todos necesitamos eso. Todos, cada hombre, cada mujer en el Evangelio necesita orar, leer la Biblia, conversar con el Señor, meditar en la palabra, conocer los trucos del demonio, saber que puede ser tentado en cualquier lugar. No, voy a ir a tal lugar y ahí no pasa nada, en cualquier parte puede pasar, en cualquier lugar. Por eso tenemos que ser avisados, ver el mal y escondernos. Así que cuando ya entiendas en qué situación estás y has creído que tú podías soportar, anda y pídele perdón a Dios, porque te consideraste autosuficiente. Tú no puedes, yo no puedo. Sin Dios fracasamos. Así que anímate y ve a pedirle perdón a Dios. Padre, perdóname, porque creí que yo podía superar esto. Hay algunas tentaciones que son horriblemente fuertes. Y sin Cristo, sin la palabra de Dios, tú no las vas a superar. No las vas a superar. Vas a caer. Así que cuando estés siendo tentado, ve el momento, pero ve el futuro. Ve las consecuencias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.